tardes. Gracias por su atención. La primera década del programa Al Final de la Tarde con Jordi nos cita en este Centro Cultural Eduardo León Jiménez. La información comprobada, el buen análisis, esos puntos de vista expresados a través de Digital FM nos han hecho parte de una gran comunidad que prioriza el dato, la fuente y los mensajes de valor. En esta ocasión celebramos esta primera década con una invitada muy especial, la periodista investigadora Alicia Ortega, quien ofrecerá una conferencia sobre su trayectoria. Para que otras audiencias tengan la oportunidad de disfrutar esta actividad aniversario, extendemos los brazos y lo hacemos a través de la tecnología. Estaremos transmitiendo por la emisora Digital FM, el canal de YouTube de la estación, también a través de la plataforma Coco TV, y Teleuniverso estará haciendo una cobertura especial de cada episodio de esta celebración. 10 años, un festejo muy a tono a cumplir 10 años desde las ondas hertzianas. El equipo organizador del programa y parte importante, cómplices en la organización de esta conferencia, quiere agradecer a las empresas, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Banco Popular, Aeropuerto Internacional del Cibao, Baldón, Banfundesa, Café Monterreal, Farmacias San Luis, Jaime Bisonó, Corredores de Seguros, La Monumental de Seguros, de León Gomas, Asociación La Vega, Real de Ahorros y Préstamos, Alaber, Cooperativa La Altagracia, Copmédica, Indubeca, JP Chenet, Agua Cascada, Clínica del Pie y Neuroortopedia, Dr. Pérez Pimentel, Figueroa Media Films, Publi Visual, un agradecimiento especial, y por supuesto al equipo del Centro León. Gracias por el apoyo en el montaje y todas las amenidades que estaremos disfrutando hoy. Es el tiempo de encargar estos 10 años bien cumplidos a Dios. Invitamos al diácono Luis Ricardo Ureña Vázquez. Les invito a ponerse de pie, por favor. Iniciemos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Todo lo ha creado y fomentado, todos los acontecimientos que Dios dirige con su providencia, así como las buenas obras de los hombres que inducen al bien, son motivo para que todos bendigamos de corazón y de palabra a Dios, origen y fuente de todo bien. Con esta celebración nosotros profesamos nuestra fe en el hecho de los que temen y aman a Dios, todo les sirve para el bien, así como nuestra convicción de que siempre, en toda situación, debemos buscar la ayuda para que, uniéndonos a la voluntad de nuestro Padre, podamos saciarnos de todo por la gracia de Dios, de Cristo. Amén. Oración de bendición. Dios poderoso y eterno, que sometiste al hombre el mundo creado para que nos ayudáramos mutuamente por la caridad, dígnate atender a nuestra súplica, con la cual suplicamos tu bendición, para que siempre te reconozcamos a ti con el bien supremo y amen a nuestros hermanos con sincero corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este aniversario que hace 10 años, el 2 de junio del 2014, se inició este proyecto radial. Y queremos también unirnos y darle gracias a Dios, porque también en una fecha de un 2 de junio del año 2010, el Señor, por voluntad propia, por pura gratuidad de Él, le preservó la vida
a Jordi, para que a través de él se cumplan lo que siempre el Señor nos pide, para que demos frutos y que esos frutos sean abundantes y perennes. Por eso, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, te adoramos por Jordi, Señor, por lo que tú has puesto en su vida, Señor, por su familia, por todos sus proyectos. Te pedimos que lo siga bendiciendo, que le siga dando la fortaleza, le siga iluminando en todos sus proyectos presentes y futuros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Y que esta agua nos recuerde nuestro bautizo y el gozo de lo que todos hemos recibido en el bautismo por la Pascua del Señor. Amén. Muchas gracias y lo dejo en la paz del Señor. Buenas tardes. Muchas gracias, señor diácono Luis Ricardo Ureña Vázquez, por su manifestación de fe. Como bien decía, al final de la tarde con Jordi comenzó a transmitirse el 2 de junio del año 2014. Ni siquiera en los tiempos apremiantes de pandemia tuvo pausas. Se acomodó a esas nuevas formas de vida para seguir enriqueciendo su audiencia a través de sus contenidos de calidad. A menudo escuchamos una persona por años ofreciéndonos información y guiando nuestro presente, porque la información es ese escudo que nos guía y nos permite, entre otras muchas cosas, no retrabajar. Pero escuchamos una persona y en pocas oportunidades tenemos el chance y la oportunidad de ponerle rostro a esa voz y a ese talento. Pero hoy vamos a develar y vamos a correr las cortinas de al final de la tarde vamos a conocer sus talentos. Voy a presentarles a esos co-culpables de que estemos aquí y que de lunes a viernes sintonicemos a Digital FM desde las 6 de la tarde. Invito al escenario a Esmerlin Molina y Javier Taveras, conductores de Al final de la tarde con Jordi. A la colaboradora Susi Pola, a Emilio Veras en la parte técnica y computacional, al hombre noticia, Federico Basilis, suelta la cámara y sube. Claudio Veras Cantizano, Claudia, la manejadora de redes, encargada también del segmento del patio. A David Cepeda, que no podemos vivir sin los deportes. A Rosaura Almanzar, la conductora por temporada. Una mujer que le mete mucha chispa a nuestro contenido. A Lucía Medina, esa sí es responsable, la productora del espacio, encargada de la sección de cine. Y por supuesto, invito a platea al responsable mayor, capitán del timón, abogado, comunicador y jefe de las selfies, Jordi Veras. No hay un ser humano en la bolita del mundo que ame las selfies como Jordi. Este es el equipo de personas, de talento, que unen muchas destrezas que se complementan en el programa Al final de la tarde con Jordi y merecen otro aplauso de ustedes. Y con esta ponderación pública les cuento que ese equipo alcanzó ayer, 12 de junio, su programa número 2500. ¡Felicitaciones! En nombre de todo el equipo, invito aquí a esta sillita podio caliente al señor Jordi Veras. No llores, no llores. Te conocemos. Ante todo, gracias a Dios. Primero porque
ha permitido que yo esté presente aquí con ustedes. Sin Él, nada sería posible. He sido un bendecido de ese barbudo. Hace más de 20 años, mi madre le declararon cáncer de mama. Y el doctor nos aló a mi padre, a mis hermanos, a mí, mientras dejábamos a mami en la cama. Y nos dijo la situación que había. Solamente disfrútenla. No creo que pase de un mes. Porque tenía un cáncer avanzado que ella sabía. Se lo cayó por sus hijos. 2 de mis hermanos iban a México a estudiar medicina y mi madre prefirió callar antes que hablar. Y ella dijo, lo que estén hablando ahí, díganlo aquí. Simplemente se le dijo. Ella dijo, ese es el tiempo que Dios ha dispuesto. Yo me aparté un momento, nunca había orado a Dios, no creía mucho en Dios. Creía lo que muchos hacen, que van a misa por compromiso. Y decidí pedirle a Dios que me le regalara no sé cuánto, el tiempo que Él quisiera, pero más tiempo. Me dio 5 años. 5 años. Luego de eso, como para que yo siguiera pensando que Él tiene una existencia en mí. Cuando yo me casé, no sabía que tenía problemas para procrear hijos. Yo fui declarado totalmente estéril. Los médicos me dijeron, bueno, tú puedes ser un buen tío. Y en una recuerdo que le dije a Chancho Estrella, le dije, yo voy a tener a mis hijos y natural. A todo esto ya estábamos haciendo apresto, mi esposa y yo, para un proceso de fertilidad con José Gonel, a quien le debo todo en la vida. Y aún así yo le decía, Gonel, yo no me veo haciendo este proceso en otra parte. Yo les voy a decir una cosa, que volví a oración. Yo lo único que le pedí a Dios era un hijo, como Él quisiera. Aún con el diagnóstico, me dio 2. Están ahí parados, están ahí sentados. Y son el aliento de cada día de mi vida. Incluso fue parte de la promesa que yo le hice a Dios si me dejaba con vida en el atentado. Pues de ahí se dio el hecho del atentado. Otra vez, orarle a Dios. Permite que yo viva. Y esto que yo estoy haciendo es parte de la promesa que yo le hice a Él. Cada vez que yo tenía la oportunidad o tuviera la oportunidad de dar mi testimonio, no importa en qué lugar, yo lo iba a hacer. Por eso quizás estoy aburriéndole un poco con este introito, pero es parte de una promesa que le hice. Déjame con vida y tu palabra a través de mí llegará. Que otros lo entiendan, lo acojan, lo escuchen, no es mi problema. Mi intención no es imponer, sino dar a conocer. Mucha gente puede decir a mí, y todos ustedes que están aquí presentes, que Dios no existe. Pero yo soy un milagro de Dios. Yo no estoy vivo aquí por la gracia de un médico, aunque estuvieron manos intervenidas de médicos. Pero todos ellos no me dan una explicación de cómo 2 tiros en la cabeza me han permitido vivir y estar viable.
Hace poco leía un libro titulado La riqueza que el dinero no puede comprar, de Robin Sharma. En el mismo se establece lo siguiente: adora tus heridas si estás dispuesto a participar en el juego, a ejercer tu valentía, que está innata, y en asumir riesgos para vivir tu visión de futuro. Sentirás muchas veces dolor. Cuanto más alta es la montaña, mayor será el peligro. Claro está, nuestro equipo, este que ustedes vieron aquí, parado hace un momentito, cada uno ha dado su esfuerzo individual. En estos 10 años, al final de la tarde con Jordi se ha compuesto de diferentes equipos, pero todos, de una manera o de otra, han aportado su capacidad, su intelecto, su motivación, su pasión. Y sin ellos no habría posibilidad de 10 años. Cuando iniciamos este estilo de programa, que mayormente es educación, aunque es de variedad, alguien me dijo, viendo el guión que tenía, que quizás no iba a durar 3 meses. Y me preguntaba también que quién iba a vender el programa. Porque con mi temperamento de abogado, ¿cómo alguien me iba a permitir entrar como patrocinador? Ese fue uno de los primeros retos que yo tuve. Desdoblarme para aprender a vender a empresas. Y ustedes se preguntarán, ¿motivación? Sí. Y está sentado aquí. Por eso hay mucha gente que está aquí, no solamente porque son amigos, no solamente porque son gente que quiero, sino también son gente que en su vida me ha motivado. Yo recuerdo cuando estuve en Boreal Televisión, siempre veía que al final del año felicitaban y agraciaban a Francisco Sanchís por la cantidad de comerciales que era capaz de entrar Francisco Sanchís en su espacio. Y yo decía, wow, qué gran esfuerzo de este ser humano. Eso debe ser una motivación. Yo tengo que llegar a hacer eso algún día, cuando tenga mi propio espacio. Y lo que muchas veces uno cree que no puede, lo hace. Solamente es cuestión de dar el primer paso, creer en ti y dar el primer paso. 4 años yo permanecí sin hacer absolutamente nada, ni de la profesión, ni de los medios de comunicación. Y eso me llevó a una desesperación, no les voy a negar. Le llegué a hablar a mis abogados, que les decía, permítame comenzar, aunque sea un pequeño espacio de radio. Y cada año que me autorizaban, venía una operación o venía un cambio en mi vida que me evitaba iniciar. En un momento dado yo perdí la esperanza de que yo pudiese pensar en iniciar algo, porque evidentemente que la profesión no lo podía hacer, tener el trajín del día a día. Y se suponía que era en mayo de 2014 que yo iba a iniciar el programa. Se suspendió el inicio 2 veces. Don Papito, que en paz descanse, el dueño de la emisora en su momento de Digital FM, y hoy está Johanny, a quien también yo le agradezco, me dijo, mira, pon una fecha porque ya él era un poquito rígido para aquellos que lo conocen. Pon una fecha, aunque sea la cual que fuere, pero tenemos que comenzar porque ya hemos anunciado en 2 ocasiones y el programa no inicia. Don Papito, le dije yo, porque sabía con quién yo trataba, era algo de lo que también había aprendido. A veces tú tienes un temperamento. Si te enfrentas con otro que tiene un temperamento igual que tú, no vas a sacar absolutamente nada. Entonces a veces hay que ser un poquito más inteligente de lo que has sido en tu vida. Le dije, don Papito, mire, usted va a poner la fecha. La fecha que sea es eso. Tal lunes usted me dice. Ese lunes lo puso él. Y resulta que la fecha que colocó fue 2 de junio del 2014.
¿Por qué es relevante la fecha 2 de junio? Porque esa misma fecha, pero del 2010, fue la fecha del atentado. Don Papito dijo, ese día es que vamos a arrancar. Ese día yo me encontraba en una audiencia del proceso de quien les habla. Quien inició el espacio fue mi primo hermano Francisco Vázquez y mi hermano el doctor Jochi Veras. Yo no estuve en el programa. Llegué ya finalizando, faltando 5 minutos. Sin embargo, eso fue el inicio. Cuando yo me noté la fecha, yo dije, papá Dios, tú tienes juegos muy pesados. Otra ocasión en la que él me decía, yo estoy contigo, aunque tú me cierres puertas. Estar aquí, muchos me han preguntado, ¿qué significa? Satisfacción, entrega, esfuerzo, confianza, impotencia y muchas veces temor. Al principio solamente estuvimos Susi Pola, que hoy lamentablemente por una situación de salud no está con nosotros, y Emilio Veras, que desde la capital era quien trabajaba todo, y Kiko Santana, quien se encargaba de la parte técnica. Para un solo anuncio había que estar hablando. Todo el que tiene un medio de comunicación o lo ha tenido sabe de lo que yo estoy hablando. Kiko, repite otra vez y vamos arriba. Y eso fue en los primeros meses. Después de ahí, Dios se encargó de todo lo que ustedes han visto. Patrocinadores apoyando el espacio por 10 años, los mismos, la mayor parte de los que están apoyando esta actividad que han creído en mí. Yo tengo que agradecer, antes de finalizar, no solamente a Dios, a mi familia, a cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo por estar aquí en esta tarde. Aparte de la Digital FM, a don Papito, que en paz descanse y que Dios lo tenga en la gloria, a don Johannes, a los hijos de don Papito, a esos patrocinadores, a los equipos que han formado parte conmigo, que yo he aprendido de ellos. Yo he tenido que aprender a formarme como ser humano, porque hay muchas cosas que te obligan a mirarte. Es difícil aceptar que te has equivocado en algunas cosas en tu vida, pero más difícil es permanecer inerte sin transformarte. El que viene a esta vida no puede irse igual que como llegó, porque está desperdiciando parte de esa vida que se puede ir así. Hoy hay gente que no ha podido estar aquí porque ayer perdimos a un gran ser humano como el doctor Lora, que hace un mes estaba riendo, o gozando, disfrutando con cada uno de nosotros o con algunos de nosotros, y hoy no está. Eso aprendí hace tiempo. La vida es un momento. Y no es que te disloques en vivirla, en disfrutarla, pero sí en perseguir aquello en lo que crees. Sí buscar la forma en lo que tienes que transformar para tu familia, para tus amigos, para tus compañeros de trabajo. Y dejar de decir, yo soy así y el que me quiera, que me acepte. Con eso no tiene sentido, porque nada te va a enriquecer al final de tu vida. No quiero dejar de terminar sin una frase, porque me encantan las frases como reflexión, porque son parte de la vida de otros, que cuando la han dado es porque han llegado a una parte esencial de su vida. Expresaba el novelista escocés Robert Louis Stevenson: no juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. Otros plantaron semilla en mí: Atahualpa Ramírez, Randy Ortiz, Sebastián Ricardo, Leonardo Aguilera, César Hernández, quien me dieron oportunidad cuando yo lo único que era ejercía la profesión de abogado.
y me dieron la oportunidad. Por eso, durante estos 10 años, todo el que ha ido al final de la tarde con Jordi ha recibido su oportunidad, como lo hice yo. Por eso, prefiero ser aquel que siembra y no simplemente que se para a contemplar la cosecha. Buenas tardes. Escuchamos a un sembrador, Jordi Veras, que nos ha enseñado que la vida es un momento y debemos trabajar en la transformación para irnos mucho mejor de cómo llegamos. Gracias al director del periódico El Caribe, Nelson Rodríguez, que nos visita desde Santo Domingo, y gracias también al fiscal titular, el señor Osvaldo Bonilla, también en el público, y a los directores de nuestros canales asentados en Santiago y con transmisión nacional, el señor César Hernández de Canal 25, el señor Adalberto de León de Canal 55, también gracias por acompañarnos a Polinar Ramos, director del periódico Camino, y a la veteranísima Bélgica Suárez, aparte de veterana, querida nuestra. Gracias también al señor Juan Carlos Bisonó, presidente del Colegio de Periodistas, y su antecesora, Ana Berta Pérez, que nos acompaña en el público. Además, desde La Vega nos visitan Irlonca Tavares, Freiber Rosado y María Irene Sánchez de Alaber. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a Jordi por esas reflexiones. Previo al desarrollo de la conferencia de la investigadora Alicia Ortega, voy a compartir algunos pasitos, poquitos, porque ustedes pueden poner su nombre en un buscador y aparece todo. Alicia está de cara al sol en temas de camino y de trayectoria, pero voy a compartir, previo a su conferencia, algunos detalles de su vida. Alicia Ortega de Hasbún es una mujer físicamente nacida en otra tierra, pero que hace muchísimo tiempo plantó corazón y familia en la República Dominicana. Laboró en importantes cadenas de los Estados Unidos, es directora general y vicepresidenta ejecutiva de Grupo SIN, periodista de investigación, presentadora del Informe y además de Noticias SIN Edición Estelar. Se graduó en la Universidad de la Florida con una licenciatura en Telecomunicaciones y además tiene una especialidad en noticias, subespecialidad en Política Internacional. Ha recibido muchísimos premios, Caonabo de Oro, Premio Emmy, distinciones de diferentes ministerios, 6 premios Soberano, el Gran Soberano, que es la máxima distinción al arte y la cultura dominicana. Además, muchas de sus investigaciones han recibido reconocimientos de carácter mundial, y cito uno en especial, porque es un reconocimiento de una fundación en honor a un autor que todo el que estudia comunicación y periodismo tiene que leer y también amar. Me refiero a la investigación Navegando con la Muerte, Viaje sin Regreso, un especial que ella hizo sobre los viajes ilegales de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano que dirige Gabriel García Márquez. Por su impecable labor informativa y ese ejemplo de Alicia de templanza desde el periodismo, ha recibido muchos reconocimientos que, si yo me dedico a citarlos, inauguramos la madrugada. Pero si hacemos una mirada más personal de ella, Alicia es una mujer sumamente apasionada con su trabajo, dedicada, empeñada en alcanzar ese estándar de excelencia en cada detalle que requiere la labor periodística, la seria. Está atento a todo lo que se hace, aunque esté enliada en una investigación o esté fuera del país. En el Cibao decimos que a ella no se le va una. Además, tiene la virtud muy importante cuando se ejerce el liderazgo de llamar o escribir para reconocer y felicitar por un buen trabajo. Y además, si advierte que hay oportunidades de mejora, también lo escribe para que aquella persona pueda pasar a un segundo nivel. Dirige personalmente las capacitaciones y talleres de su empresa periodística, mostrando en esas sesiones la más genuina humildad, empatía, comprensión, jocosidad y sentido de la proximidad.
Pese a su gran profesionalidad y su notable posicionamiento, aparte de tener tantas cámaras encima todos los días, ella no se ha dejado encadenar por el aire de la grandeza y el gusanillo del engreimiento. Al final de la tarde con Jordi, todos sus implicados y la ciudad de Santiago se privilegian en recibir hoy a Alicia Ortega. Wow, nunca había tenido una presentación tan linda. Nunca me habían presentado con palabras tan elocuentes y tan lindas. Muy honrada de estar aquí con ustedes en esta tarde. Siempre me encanta venir a Santiago, pero salir de la capital es difícil cuando uno tiene tantas responsabilidades, y por ahí Nelson lo sabe, que salir de la capital, especialmente en horas de la tarde, se hace un poquito difícil. Allá en SIN ahora mismo, al igual que en diferentes puntos del país, tenemos como una mini epidemia. Y entonces tenemos a Ezequiel Abiu, que lo mandamos a una conferencia porque yo tenía esta conferencia, Jessica Hasbun, mi hija, también en la conferencia en España, pero también tenemos a los coordinadores de la noche y de la mañana enfermos, y entonces yo venía para Santiago, o sea que había como un mini caos allá. Pero bueno, Jordi, felicitarlo por esas palabras tan lindas. Yo espero también poder sembrar una semillita en el día de hoy. Y felicidades por este 10º aniversario. Me contactó hace casi un año, le dije que sí de inmediato. ¿Quién le dice que no a Jordi? Y de hecho recuerdo que una de las mejores entrevistas, o de las mejores entrevistas que me han hecho, me la ha hecho Jordi, que me ha hecho hasta llorar. Pero bueno, muy complacida de estar aquí con ustedes en esta tarde. Solo le tengo que dar permiso a los controles. Uno siempre le da los controles. Solo le tengo que poner, o me lo ponen en pantalla, o cómo es. No tengo apuntador, o sea que realmente no sé. No, usualmente a uno le están hablando cuando ahí está. Pues durante los últimos 23 años me he dedicado al periodismo de investigación aquí en el país. Y durante otros 13 años en Estados Unidos también realicé este tipo de trabajo en conjunto a mis labores de reporterismo en la calle y presentadora, tanto en Univisión 23 como en NBC6, ambos canales en Miami. Soy hija de inmigrantes cubanos y colombianas, nacida, como hablaba la moderadora, en Dallas, Texas, pero dominicana por elección. Dominicana por elección. Uno no puede escoger, oigan bien, donde uno nace, pero uno sí puede escoger donde quiere echar raíces y donde quiere vivir el resto de su vida. Y yo he escogido vivir aquí. Eso es porque el amor me trajo, ¿verdad? Porque 2 veces me ha traído el amor, porque vine en un crucero con la familia de un noviecito que me dejaron venir en un crucero y paré en Puerto Plata. O sea que lo único que conocía de República Dominicana era Puerto Plata. Y después, pues el amor nuevamente me trajo y pues ya a echar raíces acá. Soy una persona que nunca se da por vencida. Algunas veces. A ver, vamos a ver. Ahí lo está. Soy una persona que nunca se da por vencida. Y en mi habitación yo tengo un cuadro que dice, yo lo mandé a hacer, siempre se puede, tal vez no como lo soñamos, pero siempre se puede. Porque ese es mi lema. Y de hecho, en el trabajo yo lo digo siempre se puede, vamos a buscarle la vuelta. Y entonces, por supuesto, que en mi libro no existe el no. O sea, y eso me lo escriben los muchachos cuando yo le mando, usted siempre dice que no hay un no, no hay un no.
hay que buscarle la vuelta. Y estos son algunos de mis lemas de vida. ¿Por qué? Porque soy una persona proactiva que lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. No me digas un no. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, era tan así que yo le decía a la profesora de matemáticas, yo le voy a crear el triángulo de cuatro ángulos. Y yo estaba empeñada que lo iba a... O sea, ella me decía, es imposible, yo lo voy a crear. O sea, entonces esa capacidad de decir, vamos a hacerlo, no importa cuál sea el esfuerzo. Soy extremadamente meticulosa, la mayoría de las veces hasta psicorrígida con los detalles, dedicada al servicio y una trabajadora incansable. Para saber por qué tengo algunos de estos rasgos, hay que saber realmente de dónde vengo. Vengo de una familia extremadamente trabajadora. Mi padre, un exiliado cubano, como vieron, nació con chofer, con nana, con servicio en su casa, y a los 15 años, de un día a otro, cuando Fidel Castro asumió el poder en Cuba, pasó de ser hijo del secretario del segundo al mando de la Fuerza Aérea Cubana a vender botellas en la calle junto a su tío para mantener a su familia. Mi abuelo, a pesar de que le dijeron que se llevara un avión y saliera el 31 de diciembre de 1958, porque él era piloto también, decidió que él no tenía que irse. Él alegó que sencillamente él no había hecho nada y que no tenía motivos para abandonar su patria. Y el 1 de enero ya estaba preso. Mi abuela, una enfermera del hospital militar, perdió su empleo de inmediato y la residencia en la que vivían, que era recién se habían mudado, fue saqueada de tal modo que hasta los sanitarios se llevaron. Poco después, en un intento por salir en barco, mi abuelo, mi papá y unos 4 primos y un amigo, el capitán delató todo el plan y mi papá fue baleado, aún tiene las balas dentro de él, una cerca de los tejidos del hígado y una en cada pierna. Y ya a los 16 años estaba preso durante un año junto a mi abuelo. Finalmente lograron salir de Cuba, asilándose en la Embajada del Ecuador, y cuando llegaron a Miami a las 24 horas fueron trasladados a Dallas, Texas. Mi mamá es una de 8 hermanos. Emigró de su país, Colombia, para estudiar y trabajar para ayudar a su familia. Ambos llegaron con una mano atrás y otra adelante a Estados Unidos. Mi papá trabajó como pintor, camarero, bartender en sus inicios, y mi mamá como niñera y en factorías cosiendo, o sea, tipo zona franca. A los 5 meses de conocerse, mi mamá lo conoció al 3er día y a los 5 meses rápidamente se casaron. En octubre del año pasado cumplieron 59 años de casado, justo unos 4 meses antes del fallecimiento de mi madre. En sus vidas no había espacio para el no, porque no hubieran vencido los obstáculos, que fueron muchos. Había que buscarle la vuelta a todo para salir a camino. Y así fue. Éramos una familia trabajadora, sin lujos, con autos viejos que se recalentaban, que había que echarle agua, parar, detener la marcha. Teníamos galones, había que abrir la capota, echarle el agua. No obstante, con mucho sacrificio, me inscribieron en los mejores colegios de Miami, porque para ellos la educación era fundamental. Tal vez ese sacrificio esa perseverancia, ese ejemplo de nunca rendirse, es lo que me forjó. Cuando hablo de sacrificios, han sido grandes. Mis hijas, por ejemplo, les he robado muchísimo tiempo, a mi esposo, por el tipo de carrera. Gracias a Dios que mi esposo, pues, trabajamos en el mismo giro y lo entiende.
Pero mi hija cuando pequeña no lo entendía tanto y no entendía por qué me tenía que ir a hacer el noticiero constantemente en la noche. Ella ha crecido en SIN, las dos son parte de SIN, Jessica frente a las cámaras, Dominique ya de 24 años trabajando en administración. Pero cuando hablo de que los sacrificios han sido grandes, muchos saben que mi mamá falleció recientemente, pero lo que muchos no saben es que murió mientras yo estaba en la cobertura de las elecciones municipales. Yo sabía que mi madre ya estaba agonizando. Yo sabía el sábado que me había pasado en la clínica el día entero y había ido el sábado en la noche, ya 8:30, 9 de la noche. Y ya yo sabía que esa no era mi mamá. O sea, ya yo sabía que mi mamá básicamente estaba ya en un letargo y ya había entrado en un momento que ya ni hablaba. Y como familia, habíamos tomado la decisión de que si yo me sentaba en la cobertura, pues que no me lo dijeran si había el desenlace que se esperaba. Porque sabíamos lo que representa SIN, ¿verdad? En una situación de elecciones. Y entonces, efectivamente, yo le dije a las enfermeras, por favor, pónganle la cobertura desde las 6 de la mañana para que ella escuche mi voz y que ella sepa que yo no estoy aquí, pero que estoy aquí. Y Dios sabe lo que hace. Porque a mí no soy buena en situaciones así. No soy buena en situaciones así de muerte. Y dentro de mí, yo no quería estar allá. Todo el mundo sabe sus debilidades. Y yo no quería enfrentar ese momento. Y murió aproximadamente a las 2 de la tarde. No me lo dijeron, pero me lo dije ya a las 6 de la tarde. Mi esposo, viendo que ya mucha gente en el canal, de una forma u otra, se había enterado, pues me lo tuvo que decir. Y le peleé diciéndole, pero ¿por qué me lo dijiste? ¿Por qué? Y solo me preguntó, yo creo que él quería compartir el dolor, porque él la quería tanto como si fuera su madre, que él decía, pero yo estoy solo en esto. Y entonces me dijo, ¿quieres salirte del aire? Y le dije, bajo ninguna circunstancia. O sea, me compuse, me limpié el maquillaje y me volví a sentar. Respiré profundo, me senté en el escenario, estuve yo creo que como 30 segundos, no recuerdo lo que había en el aire, estuve así como 30 segundos y dije, tienes que continuar porque eso es lo que ella hubiera hecho y eso es lo que ella hubiera querido. Y yo sabía que yo tenía que poner al país por encima por la responsabilidad que acarrea el trabajo que yo hago. Y así lo hice. Y no me arrepiento. Está de más decirles que en todo lo que yo hago, le doy un 500%. Sí soy extremadamente exigente, pero cuando pido un 100% de los que están a mi alrededor, es porque yo estoy dando un 500. Porque soy así en todo lo que hago, sea arreglar un closet de toallas, sea arreglar una gaveta, sea poner una mesa, sea hacer un reportaje, soy extremadamente dedicada y doy un 500%. Vi a mis padres luchar por una mejor vida, por sacarme adelante, siempre motivándome a ser mejor persona, trabajar duro sin descanso para lograr las metas, pero siempre, siempre con la honestidad por encima de todo. Siempre también teniendo a Dios como centro de nuestras vidas. Me dio mucha alegría que fuera un diácono que diera la bendición, porque mi papá es diácono. No lo está ejerciendo ahora porque tiene ya 81 años y tiene problemas motores. Pero yo crecí en la iglesia, yo crecí en ese ambiente. Yo creo que hasta en una burbuja
hasta que me tuve que enfrentar a la vida y salir de esa burbuja. Estudié arquitectura durante 2 años, había sido un sueño desde que tenía 12 años, pero descubrí que no era exactamente lo que había soñado y así de repente, ¡boom!, entré en el mundo del periodismo, viniendo de una casa donde no se compraba el periódico, donde no se veía noticias, donde solo los fines de semana yo veía noticias porque había una hispana en un canal americano y me caía bien y yo la admiraba. Nunca jamás soñé con estudiar comunicaciones. Solo se leían libros religiosos en mi casa y entonces de pronto caigo en el mundo del periodismo en 1987. Y 37 años más tarde aquí me tienen compartiendo algunas anécdotas con ustedes. Y créanme, no han sido fácil llegar hasta este punto porque ha sido mucho sacrificio. Más adelante seguiré con el decálogo de vida que iré intercalando con mi vida en el periodismo. Pero permítanme remontarme. Yo no soy muy tecnológica, aunque ustedes no lo crean. Ahí está. Hacia allá arriba, pero habérmelo dicho antes. Permítanme remitirme a una frase clave de James Hamilton. Él es autor del libro Los detectives de la democracia. Y él dice, cada dólar invertido por un periódico en un reportaje de investigación genera cientos de dólares en beneficio a la sociedad gracias a cambios en políticas públicas. Yo lo modifico diciendo que cada peso invertido por un periódico, un noticiero, un programa especializado en reportajes de investigación genera cientos de miles de pesos en beneficio de la sociedad gracias a cambios en políticas públicas. Ejemplos concretos, licitaciones que se logran frenar antes de que se realicen compras dudosas, botellas que se logran eliminar, dinero malversado que se logra recuperar, aunque aquí es poco, mafias que se logran revelar y luego terminan en casos de corrupción en los tribunales con funcionarios o exfuncionarios expuestos por lo que esconden o por lo que creen que nadie investigará, por nombrar algunos ejemplos. Se pasó, ahora le di muy rápido. Según datos del Banco del Desarrollo de América Latina, CAF, se calcula que la corrupción le cuesta a la región 220,000 millones de dólares anuales, equivalente al PIB de Perú o las reservas internacionales de Alemania. La corrupción le costaría al mundo, según la CAF, 2.6 mil millones de dólares al año, más o menos el 5% del PIB mundial. Y según el Banco Central, se pagan alrededor de 1,000 millones de dólares anualmente en sobornos. En otras ocasiones, los reportajes, los trabajos que solemos hacer, no solo son económicos, sino que cambian leyes que legalizan acciones que discriminan. Y les hablaré de ejemplos específicos más adelante, porque eso tuve el privilegio de que un reportaje mío en la Florida pudiera... ¡Ay, arriba, perdón! Vamos a ver. Voilà, ahí está. Me remonto también a Gabriel García Márquez, que lo mencionaron. Decía que la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo debe ser investigativo por definición. Todos los periodistas debemos investigar. Algunos lo hacemos con más profundidad porque nos dedicamos a trabajos más extensos, pero todos tenemos el deber de indagar e investigar el tema que nos toca en el día al día, no quedarnos con las cifras que dan en una rueda de prensa, sino compararlas con años anteriores o lo que dijo ese mismo funcionario hace 6 meses o el año anterior. O si es un tiroteo, por ejemplo, ¿quiénes son los relacionados? ¿Quiénes son los testigos? Y si dicen escucharon algo, ¿cómo y a qué hora? Recuerdo un colega argentino muy conocido en Argentina, miembro del Consorcio de Periodistas de Investigación, que nos decía que él descubrió, yendo a la escena, que un hombre que decía que había escuchado un disparo era sordo de un oído, escuchaba poco del otro, y por la distancia en que quedaba la propiedad y la ubicación de la escena, la hora del día y el tránsito que pasaba, era imposible que hubiera podido haber escuchado el disparo. Y esas son las comparaciones que hay que hacer.
porque no es nada más convertirse, yo digo algunas veces, en un papagayo o en un loro de la comunicación. Repetimos, pero no indagamos más allá. El otro día, eso porque me lo escribieron, el otro día el procurador, ex procurador, dijo que había muerto una serie de familiares mientras él estaba en la cárcel, y resulta ser que no era así. Y era solo con ponerlo en Google y ver, y no era así. Había muerto uno, pero él mencionó como 4 que habían muerto antes. O sea, qué cachaza. Pero bueno, eso solo porque alguien me escribió y lo mandé rápido a redacción y pudimos hacer una nota. No es como lo pintan, no es como lo pintan, hay que indagar. Entonces muchas veces repetimos sin realmente darnos cuenta que nos están engañando. Aprovecho para intercalar otro tema de vida que va directamente vinculado con este tema. Los detalles marcan la diferencia y esos son los pequeños detalles, como captar qué es verdad y qué no lo es. Los detalles marcan la diferencia, especialmente en el periodismo se convierten en disparadores de las grandes investigaciones, pero toma su tiempo. Seymour Hersh, el periodista de investigación que reveló la matanza de My Lai, masacre de civiles, que perpetró una unidad militar del ejército de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, dice en su libro Reporter, toma tu tiempo. Ser el primero no es tan importante como tener la información correcta. Yo en mi caso siempre les digo, yo no quiero ser la primera, yo quiero que no me desmientan. Y gracias a Dios, hasta ahora he tenido esa dicha. Muchas veces tengo la información y si no la confirmo, no la doy. ¿Por qué? Porque ese temor a ser desmentido. Fíjense, yo con mucha ansiedad de una vez cuando teníamos el hijo del ex vicepresidente de la Suprema, había llegado en una avioneta con $500,000 a bordo. Teníamos la información, teníamos el nombre, pero yo llamé a una fuente bien conectada y le dije, hay que saber cómo preguntar, le dije, mira, tengo el nombre, sé que vino en sé que el hijo del vicepresidente llegó en una avioneta, le confiscaron una maleta con $500,000, quiero confirmar el nombre que tengo para estar correcto del segundo apellido. Me dijo, sí, espérate un momentico, boom, estaba confirmado. Cayó en el gancho. Me dijo, no te lo confirmé yo, pero él cayó en el gancho. Yo no llamé a preguntarle, ¿pasó esto? No, yo llamé y le dije, sé que esto pasó. Pasó a tal hora, vino con la maleta, papá, el nombre, quiero confirmar el apellido. Ya él sabía que yo sabía. Entonces, me lo confirmó. Y yo tiré esa noticia y decía, si ese hombre mañana, yo no dormí porque yo decía, ¿y si el vicepresidente de la Suprema ahora lo niega o las autoridades lo niegan? Yo no dormí. A las 10 de la mañana, cuando dio la rueda de prensa y admitió todo, dice, porque me quería morir. ¿Por qué? Porque la credibilidad se construye durante muchos años, pero se pierde en un segundo. Y para mí eso es sagrado. Tomando en cuenta todos estos puntos de los cuales les he hablado, les hablaré de varias anécdotas, especialmente 2 casos grandes, que van de la mano de estas frases. Les mencionaba que no todo es económico, porque algunas veces logramos cambiar políticas públicas que discriminan, por ejemplo. Y este es el caso de esta señora. Durante mis 6 años en NBC6, recuerdo que una mañana llegó una denuncia de esa señora, que llamaba, era una doctora haitiana-americana, de ojos azules, de tez clara, pero su textura de pelo indicaba que tenía alguna descendencia afroamericana. La cajera de la tienda, del departamento, de la tienda por departamentos, le preguntó, perdone, pero ¿usted es blanca o negra? Necesito escribirlo en el cheque que me ha entregado. Obviamente ella reaccionó indignada porque no entendía, pidió hablar con un gerente y dicho gerente le pidió excusas diciéndole que nunca debían haberle hecho esa pregunta, pero ya era tarde.
A mí me tocó ir a entrevistarla a ella. Y me dije a mí misma, ella no puede ser la única. Lo fácil hubiera sido sacar esa denuncia en el noticiero y de hecho teníamos la contraparte. Yo había ido a donde el gerente de la tienda y nos había hablado, le había puesto las imágenes. Pero mi olfato periodístico, eso hace, Dios mío, 25 años, me decía, hay más. Llegué al canal y les dije, investiguemos, no quememos esta denuncia, no la tiremos al aire así a la ligera. Y no sacamos la historia esa noche. Resultó ser que hay una ley, o había una ley en el estado de la Florida de los años 60, cuando aún los blancos y negros en Estados Unidos no tenían los mismos derechos, que permitía que las personas fueran identificadas precisamente por su raza en cualquier documento. Por si acaso era un cheque que rebotaba, pues tener la mayor información posible. Por ende, no era ilegal lo que la tienda hacía. Lo que descubrimos es que la medida no era equitativa. Lo hacían para los negros, pero no lo hacían para los blancos. Una persona blanca entregaba un cheque y no le escribían white male, pero lo hacían black male, o sea, hombre negro, pero no lo hacían si era blanco. Y así fuimos descubriendo, enviamos a... Esta es una mujer de 6 pies negra, pero no lo hacían para una blanca. Igual lo hacían, esto lo borraron, o sea, cuando yo pedí que me devolvieran el cheque, borraron que decía Hispanic male, hombre hispano, así que para los hispanos también lo hacían. Hablé con numerosas dependientes que aunque no dieron entrevistas en cámara porque temían por su trabajo, narraron que se sentían mal de tener que aplicar la medida, que les parecía discriminatoria. Hablamos con otras 7 tiendas por departamentos en el sur de la Florida que decían que no aplicaban esa medida a las personas por su raza porque también les parecía incorrecta. Entrevistamos a congresistas estatales, blancos y negros y hasta organizaciones de derechos civiles. En otras palabras, consultamos un sinfín de fuentes. El resultado fue un amplio trabajo periodístico de 6 minutos, pero para el noticiero. Cuando digo amplio, ahora yo hago reportajes de 1 hora aquí, pero 6 minutos en un noticiero que apenas tiene 22 minutos es no amplio, súper amplio, porque no le dedican a nada 6 minutos. Entonces, el reportaje luego fue presentado 1 año más tarde en el Congreso Estatal de la Florida y sirvió para cambiar la ley. Eso es de gran satisfacción. Ya acá en el país, mi segundo trabajo que siempre traigo a colación por el trabajo que implicó fue el del ingeniero de Andino Peña, exdirector de la OPRED, vinculado a los Panama Papers. Todo inició con esas 2 empresas que ustedes ven ahí. Y después, pues, entramos en esta base de datos a la cual me dieron acceso, puse varios nombres, yo puse muchos nombres de muchos funcionarios, pero nada salió. Y cuando puse el de Andino Peña, no sé ni cómo, porque no hubiera pensado en el metro, no sé por qué lo puse, pero lo puse y apareció un archivo que me demoró 4 horas bajarlo. O sea, era tan pesado. Y es allí donde encuentro esas 2 pistas, esas 2 offshore, que conllevarían 8 meses de sacrificio sola, sin el equipo del informe, sin decirle a nadie, en silencio en mi casa. ¿Qué hacía con esas offshore? ¿Cuándo las había creado? ¿Las había incluido en su declaración jurada de bienes o no? ¿Y qué habían declarado o no esas empresas? En ese archivo había documentos, esos 2 documentos que indicaban que esas offshore tenían, vamos a darle para atrás para que vean. Les voy a dar para atrás, porque esto se ha adelantado, y no sé ni cómo. Vamos a ver. Ok, solo sabía que decían 300 millones, pero no sabía si eran pesos, dólares, 370. Bueno, pero no sabía si eran dólares o pesos, porque no lo decía. Entonces, yo decía, bueno, ¿a qué se dedican estas empresas? ¿De dónde sale este dinero? ¿Qué había estado pasando durante 13 años
de la vida del ingeniero que estaba en el tren gubernamental y, según sus propias palabras, había descuidado sus negocios como constructor. Lo primero era determinar quiénes eran los accionistas, aparte de Andino, y si esas empresas eran accionistas de otras compañías. Lo que empezó con esas dos empresas nos llevó a descubrir, mediante registros de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, un emporio, ese emporio, yo no sé porque yo no lo estoy tocando y se está cambiando. Vamos a ver. Ese emporio de 29 empresas, unas 15, ahí están, unas 15 offshore y 14 que estaban aquí en el país. Lo difícil, míralo ahí, no es ilegal tener offshores. Y no es ilegal tener todas las empresas que usted quiera, pero lo que es ilegal para un funcionario es que no estaban declaradas en su declaración jurada. Y ahí es donde empieza. No declaraba que era representante ni gerente general. O sea, en su declaración jurada había cinco, creo que 4 empresas, pero él tenía 29 de las que pudimos encontrar. Igualmente descubrimos que un hombre de 77 años que vivía con su hermana en Gascue, que carecía de vivienda propia, era el representante de este gran emporio, por lo menos en papel. Igualmente descubrimos que esas 2 offshores habían traído al país $22.5 millones para invertir en el centro comercial Silver Sun entre 2010 y 2012. Recuerden que el ingeniero estaba fuera de su constructora y trabajaba en el tren gubernamental. El ingeniero, recuerden, en la entrevista nunca pudo decir de dónde venía ese dinero. Para que entiendan un poco, yo sabía que Diandino Peña era un hombre próspero, un ingeniero, un gran constructor que había hecho hasta ese momento 18 torres o apartamentos, antes de ser ministro de Obras Públicas. Pero, ¿qué me levantaba suspicacia? Que las offshore habían sido creadas en 1999, 3 años después de él convertirse en ministro de Obras Públicas. Igualmente, durante mis indagatorias, porque como yo sabía que era un hombre que tenía mucho dinero, yo dije, yo no me puedo equivocar. Entonces, le pregunté a varias personas ligadas, que lo conocían bien, pero también que estaban en el mismo giro. Y les pregunté, yo sabía que él había traído $22.5 millones al país. Diandino podía tener, antes de ser ministro de Obras Públicas, $5 millones. Me dijeron, pero tú estás loca. ¿Y tú crees que el dinero crece en matas? Digo, bingo. Porque si no podía tener 5, no podía tener 22.5 cuando él no estaba ni construyendo. Cuando en ese periodo, o sea, en todo lo que estuvo en el tren gubernamental, solo en 2000 a 2004, o sea, es que pudo retomar un poco de su negocio y me dijo que le fue fatal. Entonces, ¿de dónde salía tanto dinero? Fíjense aquí, no puedo dejar de hablar sobre la importancia de prestarle atención a cada denuncia que llega, ya sea por correo o por teléfono. El día después de publicar nuestro primer trabajo sobre Diandino Peña, me llegó un correo, un día después, 24 horas, me llegó por correo una denuncia de una persona que se identificaba con nombre y apellido y nos decía que tenía información de la empresa del ingeniero. Lo cité, incluso lo tuvimos que ir a recoger porque no tenía ni vehículo para llegar al canal. Resultó ser un ex empleado, que son las mejores fuentes. De verdad. No me importa cuál sea la meta de él, pero los ex empleados son fabulosos porque se saben todo. Y si han sido despedidos, lo vomitan, o sea, no tienen problema con eso. Pero bueno, él me dijo que las empresas de el ingeniero Peña eran las que mayormente estaban construyendo el metro y me dio el nombre de una de ellas, una. Era del cuñado en ese momento. Pues empezamos la investigación. Recuerden que llevaba 8 meses investigando y al día siguiente comienza otra de 6 meses. Señores, yo me acuerdo que mi nieta nació mientras yo estaba en la primera investigación de Diandino. Y yo la cargaba y mirando archivo le decía, mira, esta es la realidad. Para que mientras los padres dormían, yo me sentaba en la mesa del comedor del apartamento de mi hija Jessica y yo mirando archivos y con ella cargada.
¿Cómo iniciar esta segunda investigación? Estábamos en cero. Lo primero que hicimos fue pedir los archivos de dicha empresa en la Cámara de Comercio y Producción para rastrear quiénes eran sus accionistas. Y con esta información comenzamos a construir una base de datos de nombres que también salir a reducir en otras empresas. Pedimos por libre acceso todos los pagos realizados por la OPRED. Los pagos que recibimos, eso fue a Contraloría, eran los del cable, los del agua, los del periódico, los del teléfono. Dije, Dios mío, me están bloqueando el trabajo. Nos dirigieron a la oficina de presupuesto. Presupuesto nos dijo, no tenemos esa información, vaya a la OPRED. Finalmente, logramos que la OPRED nos diera. No quería levantar suspicacia en la OPRED porque no quería que supieran lo que estábamos investigando. En la OPRED me dan, yo no sé ni cuántos, era de 2005 a 2016. En archivo digital, ya ustedes se imaginan empezar a buscar. Bueno, empezamos a escudriñar y a buscar los montos más altos y las empresas que más contratos tenían. Allí encontramos como 25 empresas de las cuales empezamos a rastrear también a través de la Cámara de Producción, y entonces encontramos las empresas relacionadas al ingeniero con accionistas vinculados entre estas o que eran familiares directos como hijos, yernos, cuñados. Creo que en ese momento teníamos 6 o 7. De nuevo, por libre acceso, pedimos los contratos de esas 25 empresas. Que me mandan una carta. Mira, aquí están, una lista. Eran como 7 hojas de lista. Y yo, ¿y qué hago con la lista? No le podemos dar copia. ¿Cómo que no me pueden dar copia? No, venga. La invitamos a que venga. Nos aparecemos allá, voy con mi equipo, armada con mi equipo, y resulta ser que era un espacio como de 5 metros por 7 metros. Y allí estaban todos los contratos. Era imposible darme los contratos porque eran carpetas gruesas. Y entonces ahí 2 camarógrafos sacando contratos, otra periodista y yo tirados en el piso, como fuera, sacando contratos. Y de pronto me dicen, tengo que decirles algo. Este lugar, este depósito que ustedes ven, es custodiado, o la persona encargada es la cuñada de Diandino. Digo, qué belleza. Digo, pero los contratos no se pueden quedar aquí. Entonces me habilitaron un espacio al lado de la oficina de la jurídica que solo ella tendría entrada y todos los días lo abrían mientras nosotros escudriñábamos esos contratos. Se cargaron 1.200 contratos, más o menos, hacia ese tercer piso, de un primer piso a un tercer piso. Allí estuvimos trabajando 20 días, incluso, seguimos buscando, esa soy yo, seguimos buscando en un depósito que estaba aledaño a esa oficina, los contratos de 2012 en adelante, que eran de 2012 a 2015, y ahí están las fotos. Eso es cuando me dijeron, tienes que salir en 3 días, y yo dije, no, espérese. Empecé a subir y a bajar contratos. Mire, eso fue un trabajo de equipo en donde yo, con un iPad, no tenía fotocopiadora, el iPad iba fotografiando mi seguridad, que maneja también el automóvil, escribía qué contrato, número tal. El otro iba guardando, que era el camarógrafo. Éramos 3 todos los días, durante 20 días. Y les digo esto de el trabajo en equipo, porque acá, eso me habla de la humildad. Para hacer este tipo de trabajo hay que tener mucha humildad, no arrogancia, humildad para tirarse en el piso si hace falta, treparse en una escalera, para lograr buscar lo que hay que buscar. Humildad aún en medio de prosperidad, o humildad en medio de la grandeza. Ser sencillos inclusive con todos los del equipo. Inclusive nos pusieron un guardián. No sé si era un guardián porque no estaba uniformado, pero era una persona que nos vigilaba. Y él se hizo amigo de nosotros porque todos los días, con gran amabilidad, pero él lo que quería era estar seguro de que no nos lleváramos ningún contrato. Pero con esa sencillez nosotros nos ganamos a estas personas que nos habían puesto allí. Henry Ford
una vez salió a cenar con 2 jóvenes graduados de la misma universidad. Ambos excelentes candidatos, calificaciones excelentes, buenos currículos. Y al final de la cena, era para darles un trabajo, al final de la cena uno de ellos, él le dice a uno, estás contratado, y al otro le dice, gracias por tu tiempo. Y el que no consiguió el trabajo le dice, pero permítame, no entiendo, no hablamos de trabajo, no hablamos de autos, no hablamos de su empresa, ¿por qué usted escogió a mi compañero? Le dice, bueno, primero, cuando llegó la comida, le echaste sal antes de probarla, mientras que el otro joven la probó y luego le echó sal. Me gustan las personas que prueban las cosas antes de hacer cambios. Y segundo, y esto habla de la humildad, tu compañero le dio las gracias y fue amable y saludó al portero y a todos los camareros que se acercaron a la mesa. Tú nunca te diste cuenta que existían, solo reconocías mi presencia y te dirigías a mí. Necesito personas en mi equipo que no solo reconozcan la jerarquía, sino que vean a seres humanos. Moraleja, cada persona es importante, cada persona tiene una historia, cada persona del equipo tiene algo que aportar. Siempre seamos humildes, aún cuando estemos en puestos importantes. La moderadora decía, y yo me involucro mucho en el noticiero, y en el medio del noticiero, si veo una historia que está buena, le digo, excelente historia, excelente cómo la humanizaste. Y si veo algo, ahí tengo los mensajes de ayer, este banner puede estar mejor, está largo, o le escribo a un reportero, te sobran, usa los minutos mejor, te sobran palabras, no tienes que decir esto, pero les alabo también al mismo tiempo y trato de enseñarles para que cada día seamos mejor como equipo. Yo les digo, si ustedes lucen bien, yo luzco mejor. Entonces, trato de trabajar en equipo con ellos. Volviendo al tema de Diandino, de todos estos contratos, construimos una gran base de datos. Eso es como una locura, ¿eh? Yo tenía todos los papeles, todo empapelado, un salón de conferencias. Esto nos llevaría a determinar que 9 empresas relacionadas a Peña ganaron contratos valorados en 4.5 mil millones de pesos y que en las licitaciones que ganaban dichas empresas por comparación de precios, 2, 3, 4 y hasta 5 de las compañías estaban relacionadas. Ustedes imagínense un salón así, todas las paredes. Y entonces ahí empezamos a descifrar cómo es que hacíamos, y ahí ven los diferentes familiares que estaban relacionados. Aunque las autoridades en ese entonces no se dignaron a continuar la investigación, que ya estaba prácticamente hecha, los hechos estaban claros y eran irrefutables, Peña no aceptó, por supuesto, una segunda entrevista. Todos saben lo de la entrevista. Fíjense, cuando hablo de humildad y del equipo, esta no la voy a poner todavía. Yo no sabía qué tan mal le había ido en la entrevista a él. De hecho, yo no conocía al ingeniero Diandino Peña. No nos conocíamos en persona. Él sabía que yo existía y yo sabía que él existía. Pero tal vez yo no tuve la capacidad. Yo estaba tan enfocada en esa entrevista que cuando yo salí, yo iba preparada, como un abogado. Yo me preparé con abogados, pero yo iba preparada o sea, usted dice esto, como dicen los americanos, Exhibit A, Exhibit B, yo iba preparada. Y cuando yo salí, yo me despedí muy cordialmente de él, con un beso, creo, inclusive, o sea, sin problema alguno. Y yo me monto en el carro y le digo a mi equipo, ¿cómo no fue en la entrevista? Me miran, ay, doña, usted lo mató. Y yo me sentía tan mal, o sea, yo porque dentro de todo, yo también me gusta considerarme que soy muy humana, y entonces yo no entendía tal vez las ramificaciones en ese momento todavía. Y anécdota que no la tenía escrito, yo le había dicho a él, mándeme toda la información que usted tenga, mándeme todas las cajas, mándeme toda la información.
Él podía haberme inundado con cajas de información y yo hubiera tenido que posponer el trabajo. Y yo le había prometido darle hasta las 5 de la tarde del viernes y esa entrevista se realizó un miércoles. Y cuando vieron la entrevista en el canal, querían rápidamente poner la promoción en el aire. Le dije, le di hasta las 5 de la tarde del viernes. No la pongo hasta el viernes a las 5 de la tarde. No llegaron los documentos y a las 5 de la tarde del viernes la promoción estaba en el aire. Pero él podía haberme inundado con todo tipo de cajas, como hizo en un momento con Uchi Lora, que le mandó todo tipo de cajas sobre los planos y la seguridad del metro. Pero no lo hizo. Y bueno, ustedes saben el desenlace. Más recientemente, yo guardo todas mis macotas de todas las anotaciones. Esto es sobre el caso Medusa, que está ahora en los tribunales con el ex procurador Jean Alain Rodríguez y los alimentos de las cárceles. En esta ocasión solo recibimos los nombres de 6 empresas. Esos son los nombres de esas 6 empresas. Que lo único que sabíamos era que eran suplidores de alimentos del Estado y que supuestamente era un secreto a voces que estaban vinculadas al ex procurador. Pero no sabíamos más nada. Y comenzamos. Y entonces ese es un pequeño diagrama que guardo, ¿no? Porque fuimos, en un momento viene el periodista y dice, pero es que yo no encuentro ninguna de las empresas. ¿Qué tenemos? Y entonces fuimos viendo qué teníamos, dónde no aparecía nadie. Y ese es el pequeño diagrama con lo que comenzamos. Fueron 4 meses. A veces nos queríamos rendir, porque realmente las empresas como que no aparecían, parecían ser fantasmas. Y era una realmente que suplía. Era como una serpiente de 2 cabezas, 2 amigos, y de ahí salía el resto. Familiares relacionados, sus padres, sus suegros. Estuvimos 4 meses tras esas compañías hablando con diversas fuentes. Nos faltaba lo más importante, pero sabíamos que ya las autoridades estaban investigando y no queríamos, como se dice popularmente, que nos dieran un palo. Y dijimos, tenemos que sacarlo, aunque no tengamos la vinculación del ex procurador. Pero el viernes, salía el lunes, y el viernes hicimos la última llamada. Y ahí le hablo de los detalles. Encontramos petróleo. Vuelvo y recalco que cada detalle, cada persona que aparece en cualquier documento es importante y hay que prestarle atención. Hicimos esa última llamada a un hombre que aparecía como accionista de la compañía principal, Swaziland. Fíjense que está allá arriba, Swaziland, en la esquinita, por allá, pero que no teníamos nada de esa empresa. Pero resulta ser que esa persona, las firmas nos parecían sospechosas porque tenían rasgos, en todos los documentos, como había rasgos que parecía que era la misma persona firmando. Y entonces lo llamamos y lo primero que nos dijo, yo no tengo nada que ver con esa empresa y he pedido que me saquen. Entonces le preguntamos, pero usted aparece como accionista. Entonces dijo que él había prestado su cédula a una persona y se lo habían pedido en el trabajo donde él laboraba. Y nosotros grabando la llamada estábamos, ¿y dónde usted trabaja? Vengo en una empresa de el cuñado del ex procurador. Y no, yo me acuerdo, mira, todavía me pongo mala porque nosotros estábamos grabando la llamada y hacíamos así, y brincábamos, la grabación está ahí, pero nosotros brincando porque decíamos, finalmente pudimos encontrar el vínculo. Igual me pasó con De Andino, que el día que salía el reportaje encontramos la 9ª empresa. Bueno, eso fue así. Cuando el Ministerio Público sometió el caso de Medusa, los fiscales tras bastidores me dijeron que esa parte de la acusación, que son unas 400 páginas, sobre los alimentos, le llaman la línea Alicia, porque era directamente de la investigación que habíamos presentado. ¡Qué satisfacción! 4 meses de mi vida, algo ha valido la pena. Lo que vimos en esa investigación, también lo vivimos a menor escala y trabajando con mucho menos tiempo, cuando pedimos por libre acceso a la información pública entrar a los archivos del Barrilito. No era la primera vez que lo hacíamos, lo hemos hecho en 3 ocasiones.
y escudriñar en los archivos de ese fondo social disfrazado que reciben mensualmente los senadores es increíble, porque uno ve de todo. Y allí durante una semana con el equipo del informe descubrimos que algunos senadores se compraban a sus propias empresas la ayuda que distribuían con el dinero del Fondo Social o la gasolina que consumían en su oficina senatorial. Por cierto, las ayudas que estaban plasmadas en los documentos no siempre llegaban a las personas. Fueron muchas llamadas que hicimos y así íbamos descubriendo y pudimos entrevistar inclusive a una muchacha con un tumor que le habían prometido una ayuda que decía que se la habían dado. Yo no me acuerdo cuánto era, si 50, 70 mil pesos, pero nunca se la dieron. Y la fuimos a entrevistar, era de Monteplata. Triste, porque oía una señora, recuerdo que la llamé de mi casa, porque era los fines de semana, yo confirmando, y me dice, le demoró llegar al teléfono, y cuando yo oigo que la doña llega, y le digo, mire doña, usted recibió una ayuda. Ay, mi hija, ¿qué ayuda? A mí no me han dado nada. No podía ni con su alma. Entonces se reflejaban que habían ayudas, pero que no llegaban. La regla de oro en todo esto es la regla Hirsch, dar la oportunidad al señalado responder a los cuestionamientos. Me remito nuevamente a Hirsch porque él en su libro publica: hice todo lo que pude para dejar saber a aquellos a los que criticaba o ponía en peligro profesionalmente exactamente qué estaba planeando publicar acerca de ellos. Quiere decirles, si usted quiere hablar, usted habla. Ya ustedes se imaginan cómo estaba el prodón en el Senado cuando mi equipo, 2 cámaras y una servidora y otro periodista se pararon afuera de la cámara, del hemiciclo del Senado. Y estábamos ahí, venga por aquí, que quiero hacerle una pregunta. Algunos salían corriendo, y otros aceptaron, inclusive otros que ya ustedes saben que fueron crucificados después porque dijeron cosas que no pudieron cumplir, como el senador Victoria Yep, que dijo que iba a renunciar si le encontrábamos que tenía un contrato, y le encontramos que tenía un contrato. Debería haberse quedado calladito, que a otros le ha ido mejor cuando se quedan calladitos. Pero bueno, tanto derecho a ser escuchado tiene la víctima como el victimario. Siempre hay 3 versiones: la verdad, tu versión y mi versión, y la verdad. Entonces todo el mundo tiene derecho a expresar su versión. Quiero regresar a mis lemas de vida, porque todo esto se basa en el servicio. Todos nosotros en nuestros diferentes ámbitos tenemos la oportunidad de servir. En mi caso, yo recibo entre llamadas y mensajes por WhatsApp no menos de 30 diariamente sobre personas que me piden ayuda de alguna forma, desde un estudiante de medicina dominicano en Rusia que acabó o se le acabó la beca y aún le quedan 2 años de neurocirugía y no se la han renovado el gobierno, hasta una madre de 2 adolescentes con un tumor en la cabeza que la pensionaron por 9,000 pesos después de 24 años de servicio en impuestos internos. O, por ejemplo, hoy venía para acá y yo había estado hablando en el canal, que no sé cómo tenía mi celular, de una señora que su agresor salió de la cárcel. Ya había salido en 2 oportunidades. La última vez que salió con una fianza de 100,000 pesos fue a la casa en la madrugada a agredirla. Ella pudo llamar a la policía y no ocurrió nada. Ahora nuevamente le dieron 50,000 pesos de fianza y ella teme por su vida. Y ella había ido al canal el miércoles pasado a poner la denuncia. Señores, había viajado desde Samaná a poner esa denuncia a SN. Y esa denuncia no salió al aire. Y esa señora, no sé cómo, tiene mi celular. Yo creo que en algún momento yo tengo que haber hablado con ella porque como que me recordaba del caso. Pero el caso es que esa denuncia no salió. Y yo le dije, doña, déjeme por favor buscar a ver el material. Me puse a hablar con los productores. ¿Quién fue? Fue una pasante. Busquen el material. Apareció el material.
La llamo y ella quería, no, pero tiene que ser ya. Pero doña, no puede ser así, tengo que ver cuál es el caso. Pero me convenció, me dijo, mire, que me van a matar. Es que tengo miedo por mi vida. Ya va a salir al aire. Y estoy al mismo tiempo llamando a una fiscal, porque conozco de periodistas que han dicho, sí, mañana te llamo. Y en la noche ha pasado una tragedia. Y eso no me lo perdonaría. Todavía estoy esperando que la fiscal me responda para ponerla en conocimiento, porque hemos tenido muchas muertes, ustedes también aquí en Santiago. Entonces yo no puedo permitir, gracias a Dios que no me ha pasado, pero yo trato de ayudar. Ese es como mi servicio. Yo digo que Dios me puso esa misión. Muchas veces yo no puedo hacer una historia, porque la gente quiere que yo lo ayude inmediatamente y no necesariamente eso representa una historia, pero yo trato de orientarlos hacia dónde puedo, cómo puedo canalizar que los ayuden. Y eso es gratificante, porque uno dice, wow, hice la diferencia para esa persona. Algunas veces solo escucharlo, yo levanto todas las llamadas que llegan, el informe, ellos no la cogen y yo estoy ahí, dígame, y yo hablo. Y al final le digo, mire, don, yo no lo puedo ayudar, pero le prometo que voy a tratar, tengo su número, lo anoto. Dice, gracias por escucharme. Algunas veces yo les digo, yo no sé cómo ayudarlo, vaya a la fiscalía, presente. Y me dicen, gracias por escucharme. Solo con escucharlos es parte de ese servicio. Gratitud. Ser agradecido en todo momento con Dios, con nuestras familias, que tanto tiempo les robamos del trabajo, con nuestros colaboradores que se sacrifican, en nuestras empresas, en las fuentes. Hay que ser agradecido con las fuentes y con cada persona que nos abre su corazón y nos abre las puertas a contar su historia. Miren, hay una persona que cada año me llamaba a felicitarme por mi cumpleaños. Yo creo que era el primero que me felicitaba. Y ese es un joven, que su apellido es Mercedes, que llamaron los familiares al canal y me dijeron, y no fui yo la que recibí la denuncia, que a él lo habían involucrado en el caso de Figueroa Agosto, pero que él no tenía nada que ver. Y yo empecé a indagar. Y hablé con alguien muy alto en la investigación y me dijo, haz todo lo posible. Yo hice una primera historia entrevistando a los familiares. Haz todo lo posible por sacar a esa muchacha. Hablo por entonces. Que las autoridades saben que él no está involucrado y lo tienen preso injustamente. Y lo habían condenado. Resulta ser que él trabajaba en un dealer de uno de los involucrados y la cédula de él le habían puesto un automóvil a nombre de él. Y yo fui a la cárcel y lo entrevisté y me dijo, si yo tuviera un automóvil, si yo hubiera tenido ese automóvil, yo hubiera ido a la embajada y hubiera utilizado eso para decir que yo tenía arraigo y tenía medios económicos. Sin embargo, yo me tiré al mar para llegar a Puerto Rico, en Yola. Entonces me dijo, si yo he hecho eso, yo cumplo 7 veces más de lo que me toca. Y efectivamente hicimos la historia, fue apelación su caso y lo declararon no culpable. Ese joven siempre me escribe por mi cumpleaños. Qué agradecimiento tan grande y qué satisfacción tan grande de uno poder ayudarlo. Mi 9º lema es la autocrítica. Cuando realicemos la autocrítica, cuando nos autoevaluamos, reconocemos los errores y también los aciertos, los aceptamos sacando conclusiones y aprendemos de la experiencia. Yo soy mi peor crítica. Yo veo, allá dicen, es que usted ve lo que nadie ve. Yo lo veo que está torcido. El otro día estábamos en el set antes de inaugurarlo y unos monitores, yo dije, ese lado está más alto que el otro. Y ellos saben. Y lo midieron y tenía medio centímetro, era medio milímetro más alto. Y dice, caramba, es que usted ve lo que nadie ve. Digo, gracias a Dios que lo veo.
Entonces, yo miro cada gráfica, cada título, cada imagen, cada entrevista y siempre digo, podía estar mejor. Buscando el crecimiento, buscando la innovación, mirando a los que tienen más recursos, los programas de investigación de fuera. Recuerdo que cuando estaba en Univisión, esto es algo que ya hacía hace 30 años, yo miraba la competencia, pero no la competencia en español, no, la competencia en inglés. Los que me podían ayudar a crecer, los que tenían más experiencia y por ende aportaban a mi crecimiento. ¿Por qué la autocrítica? Bueno, dice el maestro Dale Carnegie que si tienes una visión excesivamente inflada sobre ti mismo, creerás que has alcanzado la perfección y entonces será el principio del fin, porque dejarás de esforzarte por seguir mejorando. Concluyo diciéndoles que siempre salgo a ganar y corro como si estuviera en último lugar, para así esforzarme por dar lo mejor de mí. Eso es en todo momento. Yo siempre pienso que no lo voy a hacer bien, que no estoy preparada, que no tengo suficiente material para cuando me siente de estar un poquito más relajada, un poquito, porque esas mariposas, yo siempre le digo allá en el canal a la gente, ustedes tienen que sentirse nerviosos cuando van al aire. Y yo me siento así todas las noches. Pero el día que pierdan ese nerviosismo es porque creen que están sobrepreparados. Y siempre hay que sentirse que uno no está totalmente preparado para salir a correr, como si estuviera en el último lugar, y correr más. Y dar lo mejor de sí, con sacrificio, pero con la satisfacción de haber cumplido, que es realmente la gran recompensa. Gracias por dejarme estar aquí en esta tarde. Alicia Ortega, periodista, ha decidido escoger dónde echar sus raíces en la República Dominicana, investigadora que nos deja como enseñanza evitar repetir yerros, porque tantas veces nos engañan, y afiliarnos al espacio de la investigación. Tomar su tiempo es mejor. En vez de procurar ser el primero, es más importante que tener la noticia y el dato correcto. Muchísimas gracias por tantas enseñanzas, tema de autocrítica, la gratitud, desinflar ese ego, que es el principio del fin, y correr como si estuviéramos en el último lugar. Vamos a hacer este espacio interactivo. Cristina nos da la oportunidad de preguntarle a Alicia, pero en ese ejercicio de preguntar, desde el equipo rogamos que sea una pregunta precisa, al igual que la respuesta, porque el programa sigue, tenemos algunas amenidades que compartir con ustedes. Los micrófonos están en la audiencia, pueden levantar la mano las personas que desean hacer preguntas. Tenemos una aquí en la tercera fila. Y para agilizar el asunto, otra pregunta ya, María Tejada, periodista del Caribe. Vamos a hacer las 3 preguntas y luego las respuestas de corrido. ¿Le parece bien? No tengo cómo tomar nota, pero vamos a intentarlo. Le ayudamos aquí. Entonces comenzamos aquí Esto delante es lo difícil ahora. Y seguimos con María Tejada. No me gusta estar de este lado, ¿eh? Sí. Sí, gracias. ¿Me copia? Sí, le escucho. Gracias. Estaba por preguntarle a usted, Alicia, ¿qué pasó con Yandino y el Metrico? El Metrico es Silver Sun Gallery. ¿Sí? Bueno, eso intentaron venderlo, se cayó la venta y después de ahí le perdí el rastro, porque ustedes saben que un escándalo tapa otro, ¿verdad? Y entonces uno tras otro y uno tras otro. Y lo último que había escuchado era eso, o sea, se hizo una venta, pero las personas que lo compraron no cumplieron o se atrasaron en uno de los pagos y entonces echaron para atrás. Pero realmente
no sé al final si lograron venderlo. Eso es complejo, ¿eh? Es complejo el caso. Y no sé al final realmente. Y quisiera decirles, en buen periodismo, que I dropped the ball. O sea, como que ya vienen tantas cosas y nunca tampoco quiero que se vea como un ensañamiento. Yo tenía otro informe sobre él. O sea, tenía un tercer informe que sé que está ahí. Pero después dije, wow, se va a ver como un ensañamiento. O se va a morir. Bueno, en ese momento estaba enfermo, y yo dije, wow, si le pasa algo, me van a culpar a mí. Y un amigo mío me dijo, un amigo periodista que respeto mucho, me dijo, no, pero no te van a culpar a ti, ¿por qué te van a culpar? Dije, no quiero que se vea como un ensañamiento. Y tal vez algún día lo escriba en mis memorias. María. Bien, buenas noches, Alicia, aquí. Ay, Excelente la conferencia, de verdad que sí, demasiadas enseñanzas que no solamente a mí, sino a todos, pues nos va a servir bastante. Me gustaría saber, ya que vimos que usted ha cogido bastante lucha en esos procesos y tantos trabajos de investigación, ¿por qué eligió este tipo de periodismo tan complicado? Y si alguna vez ha sentido miedo por estos trabajos y las personas que tenga en contra también por hacerlos. tú sabes que yo no lo elegí. Yo creo que la investigación me eligió a mí, porque yo realmente inicié, o sea, el periodismo regular, ¿no? En la calle, cubría mucho breaking news. De hecho, era malísima en vivo. Tuve que trabajar eso mucho durante mi noviazgo y durante mi matrimonio con Fernando. Él me ponía a hacer tiros en vivo. Y de pronto empecé a hacer series y se convirtieron en series de investigación. Y recuerdo que en Estados Unidos, en la primera serie así, y que ganó un Emmy, era sobre pandilleros o jóvenes involucrados en las pandillas juveniles y en las gangas. Y ellos me llamaron. Y no era en sí una amenaza a mí exactamente, pero me dijeron, porque mi cara salió, nosotros vamos a tener que ir a matar a otros. Y yo realmente llamé a la policía y le dije, mira, esto es lo que está pasando. Y me dijeron, ¿tú andas armada? Le dije, no, pero ando con 2 bates en el carro. Me dijeron, qué lindo, ellos van a venir con un AK-47 y tú vas a sacar tus bates. Y no me preocupé mucho, porque uno no puede tener ese temor. Hace unos cuantos años, hace como 5 años, hubo un narco que también, y no fue a mí la amenaza, sino que un preso escuchó, como decían, Alicia Ortega va a saber ahora lo que es. El caso de él lo habían silenciosamente o muy secretamente llevado a San Pedro, y los fiscales tenían miedo, los jueces tenían miedo, y se estaba llevando a cabo bien secretamente, y yo divulgué como 3 de los testigos los habían asesinado. Y esa persona que escuchó decir eso, se lo dijo a su abogado, y el abogado me conocía a mí, y me llamó y me dijo, mira, puedes tener algún problema. Y entonces, bueno, tuvimos que informarlo y me pusieron seguridad. La más afectada tal vez fue la niña. Bueno, en ese momento tenía como 19 años y entonces a la universidad tenían que darle seguimiento y todo eso porque había cierto temor, había una amenaza. Y una vez que, o sea, el juicio estaba ocurriendo en ese momento. No me acuerdo ni cómo se llama el narco, pero lo llamaron y le dijeron, si le pasa un rasguño, te vamos a mandar para Estados Unidos. Un rasguño. Porque me dijeron, ¿no?, de que lo habían llamado y que ya sabían de la amenaza. Pero no pasó nada. Y uno se olvida, uno realmente se olvida. En algunos momentos he tenido cierto temor con el ácido del diablo, por ejemplo, porque he hecho esas historias y veo que es como una muerte en vida.
Pero uno se olvida y uno se involucra en el trabajo de tal forma. Y yo siempre digo, yo hago los trabajos y cuando hago los trabajos, fíjense, la de los senadores, por ejemplo, el barrilito, uno de los barrilitos, no el otro. No era ni el barrilito, era cuando saqué, eso fue en 2010, que todos los senadores tenían a sus familiares trabajando. A los padres de 83 años, a las hermanas, a los suegros, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, wow, esos senadores jamás me van a hablar de nuevo. Y yo quiero que ustedes vean con el respeto que los senadores me trataban. Yo trato de no ser un juicio de valor. No es importante a qué partido pertenecen, solo si es pertinente a la historia. Claro está, si están dando muchas ayudas, qué sé yo, si el partido de gobierno obviamente está repartiendo ayuda solo entre sus seguidores, pues es importante que yo mencione al partido del gobierno. Pero en el caso ese no era importante que yo dijera el senador de tal partido, porque todos lo estaban haciendo. Creo que 2 o 3 no estaban en eso, pero la mayoría lo hacía. Entonces yo creo que ellos ven que yo trato de ser lo más objetiva posible y hay muchas cosas que yo dejo fuera, cosas que yo sé que son así, pero que yo no las puedo probar, porque si no tengo la prueba, no lo puedo decir. Yo trabajo al estilo americano, que creo que me van a demandar en cada trabajo. Y cuido cada palabra, inclusive en el noticiero. Alegadamente, dicen las autoridades, a quién se lo tengo que atribuir, y más cuando ahora mi hija trabaja en CNN, es la corresponsal de CNN en español. Cómo he aprendido de ella. Dice que, ella siempre me dice, this doesn't fly with CNN, yo no lo puedo decir. ¿Y quién está diciendo esto? Entonces me ha hecho aún más cuidadosa de lo que era, porque ¿quién lo está diciendo? ¿A quién se lo atribuimos? No es porque lo escuchamos, sino tiene que ser verídico, tiene que haber una fuente. Tercera y última pregunta. Tomás de la Rosa, periodista de Santiago. Alicia, en todo esto usted ha mencionado cómo le han tratado incluso personas que se han visto de alguna manera perjudicadas por el trabajo, pero recientemente yo he estado dando seguimiento a los medios. ¿Cómo hemos ido colocando personas dentro de la comunicación para que de una manera sutil hagan una defensa y en algunas ocasiones vayan en detrimento de quienes como usted hacen investigación? ¿Cómo recibe usted eso de algunas personas que, por ejemplo, el caso de Andino, yo recuerdo que hasta se lloró en una emisora de radio porque decían que era imprudente, que era el fin de año, un sinnúmero de cosas que se plantearon? ¿Cómo ver eso y cómo seguir adelante sin recibir ese aluvión de críticas? Eso provocó el gran manotazo en la mesa, que dicho sea de paso, tuve que hacer el noticiero con la mano metida en hielo, porque yo no planeaba dar ese manotazo, sino que me salió y después tenía un dolor tremendo y tuve que meter la mano en hielo. Siempre la persona afectada va a tratar de descalificar al otro. Y lo hacemos en situaciones aún en nuestra vida personal. Cuando alguien descubre algo, no, pero ese no tiene calidad para criticarme, o tratamos de descalificar o quitarle el mérito. Y lo más importante, ese día, que fue en la emisora de radio que se lloró, la pregunta más importante la hizo María Elena Núñez, que le dijo, pero ingeniero, de todo lo que ella dijo, ¿hay algo que es falso? Y él le dijo, no. Entonces, o sea, no había nada falso, pero me estaban pagando para hacer el trabajo. O sea, entonces yo entré en cólera, literalmente, cuando yo escuché lo que él estaba diciendo. Era uno tratando de esconderse detrás de una cortina de uno que a mí me estaban pagando, que gente de fuera, era el consorcio de investigación. Yo no era miembro todavía y yo trabajé bajo la sombrilla de Puerto Rico. Inclusive yo tuve que viajar a Puerto Rico varias veces para que ellos vieran lo que se estaba haciendo, y fue bajo su sombrilla que yo trabajé. Entonces, ese día fue tanta, yo diría que por primera vez yo experimentaba algo como la rabia, porque yo decía, yo he sacrificado 8 meses de mi vida trabajando los fines de semana, trabajando de noche, sola, y me quieren descalificar. Y entonces ahí, esa perspectiva que hice, que di el manotazo, la escribí en el salón.
en mi teléfono celular. Estaba tan brava y era así, como furiosa escribiendo. Y después se la di a alguien a corregir. Y bueno, al otro día lo destituyeron. Por ahí me dijeron, me contaron, mejor no lo digo, pero dijeron algo como que Alicia Ortega anoche tuvo más poder que el presidente. Algo así, algo así. Muchas gracias. Se me olvida que estoy en televisión abierta, Dios mío. Pero algo así, no sé si fue real o no, pero eso me llegó a mis oídos. Ustedes ven, las cosas así no se deben decir si uno no tiene confirmación. Muchas gracias. Por lo bien que se han portado, tenemos una pregunta adicional. Allá atrás, Joanna Benoit. ¿Sí? Buenas noches. Gracias a Jordi por esta iniciativa de traer a Alicia Ortega a nuestra ciudad. Alicia, bienvenida a Santiago. ¿Dónde está la persona que me está hablando? Aquí. Al ¿Dónde? final, aquí. Ay, gracias. No te veía. Soy un poquito morenita. Alicia, ¿cuáles son esos retos, desafíos y amenazas que enfrenta el periodismo de investigación en la República Dominicana? Yo creo que uno de los retos que no solo enfrenta el periodismo de investigación, sino el periodismo en general, es las redes sociales, que nos están volviendo locos a todos. Por un lado, son buenas porque dan a conocer cosas que tal vez, ¿verdad?, quedarían en silencio. Pero por otra parte nos tienen corriendo detrás de cada cosa minúscula, entonces nos quita tiempo, ¿verdad? La inmediatez, o sea, yo creo que todo el mundo está luchando por ser el primero. Todo el mundo está luchando por tener esas imágenes al aire, por ser el primero. Y no se trata de ser el primero, se trata de hacer un mejor trabajo. Esa señora, por ejemplo, que me llamó y me decía, pero eso tiene que salir, eso tiene que salir. Y a mí no hay cosa que me levante suspicacia, es que alguien te esté diciendo, pero eso tiene que salir ya y tiene que salir. Y si no, yo voy donde la competencia. Ah, pues vaya donde la competencia. Algunas veces van donde la competencia y le dicen, ah, no, ya usted fue. Ah, no, váyase para allá. O sea, lamentablemente hay trabajos que no se pueden hacer a la ligera, no se pueden hacer corriendo. Hay trabajos que uno no puede, ¿verdad?, aguantar. Pero esa inmediatez y esa carrera de ser el primero, eso nos está matando. ¿Perdón? Sí, no, y es que por eso esa frase es tan importante. O sea, no se trata de ser el primero, sino el que esté correcto. Y yo siempre lo digo, o sea, soy muy exigente allá y algunas veces damos las cosas más tarde que otros medios, pero por eso mismo. Por ejemplo, el día de las elecciones 2020, municipales, nosotros sabíamos todo lo que estaba pasando. Hay medios que se atrevieron a decir de fuentes lo que estaba pasando. Nosotros no lo dijimos. O sea, el día, ¿verdad? Nosotros sabíamos lo que estaba pasando, sabíamos que se iba a cancelar, se iban a cancelar las elecciones. Y decidimos no decirlo, porque eso es una gran responsabilidad, hasta que las autoridades dijeran que se iban a cancelar. Pero lo sabíamos 2 horas antes, y yo sé que hay medios que lo dijeron. Nosotros dijimos, no se dice hasta que sea oficial y las autoridades lo confirmen, porque sabemos la gran responsabilidad que conlleva algo de esa envergadura, y depende quién lo diga también, ¿verdad? Entonces, yo siempre le digo a mi equipo, recuerden que yo soy la que estoy dando la cara. Muchas veces nos dicen, lo dijo S&N. No, lo dijo Alicia Ortega. Y si lo dice Alicia Ortega, como dicen en la calle, ay, si lo dice Alicia Ortega, tiene que ser verdad. Ay, doña, usted no sabe cuánta gente trabaja para mí. Y yo no siempre, yo soy muy quisquillosa. Y yo no voy a hacer el noticiero hoy, pero yo vine corrigiendo lo que tenían ya. Y yo pregunto,
Por ejemplo, si en la mañana hay 3 fallecidos en un lugar y por la noche hay 13, cuando yo voy a correr, yo digo, pero ¿en qué momento murieron 10 personas? Ay, no, se fue un 1. Pero si yo digo 13, yo soy la que lo dije, yo soy la que quedó mal, no es ese llene. Entonces yo soy y yo hago muchísimas preguntas. Algunas veces les digo, va a parecer una pregunta tonta, estúpida, pero tengo que preguntar, ¿de dónde salió eso? ¿Quién lo dijo? No lo decimos, saquen la noticia. Si yo no estoy segura, prefiero sacarla. ¿Por qué? Porque es muy importante, recuerden lo que les dije, la credibilidad se construye a través de muchos años, pero se pierde en un segundo. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Y eso es una amenaza también, la credibilidad, porque son tantos medios y tantas personas que ahora se consideran periodistas, entonces, diciendo tantas cosas, que hay veces que la población se puede confundir. Tienen razón para confundirse. Y yo les digo, bueno, pero concéntrense en escuchar los medios aquí, en los que usted confía, porque se dicen muchas cosas y hay muchos medios, en inglés le dicen alternative media, que dan una versión totalmente diferente y hay que escucharlos, pero tienes que ir también a los medios que tienen una trayectoria. No sé si respondí tu pregunta. Muchísimas gracias, Alicia. Para regir esta parte, invito a Esmerlin Molina, Lucía Medina y Javier Taveras del equipo del programa Al Final de la Tarde con Jordi. Esmerlin y Javier de la conducción y Lucía Medina como productora. Agradecer a los patrocinadores, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Banco Popular, Aeropuerto Internacional del Cibao, Baldón, Banfondesa, Café Monterreal, Farmacia San Luis, Jaime Bisonó, Corredores de Seguros, La Monumental de Seguros, de León Gomas, Alaber, Cooperativa La Altagracia, Copmédica, Indubeca, JP Chenet, Agua Cascada, Figueroa Miria Films, Clínica y Neuroortopedia Dr. Pérez Pimentel, Publivisual y Centro León. Muchas gracias. Buenas noches. Alicia, por favor, este momento es para ti, si puedes acercarte. Gracias. Mis compañeros tienen cada uno en sus manos. Qué bello. Me siento como una reina de belleza. Gracias. Bueno, para mí es un honor, en nombre mío, de Jordi y de cada uno de mis compañeros, hacerte este sencillo pero muy sentido reconocimiento que procederé a leer. El programa Al Final de la Tarde con Jordi, en su 10º aniversario, reconoce a Alicia Ortega por su calidad humana e invaluables aportes a la sociedad dominicana a través del periodismo y la comunicación responsable, dado en Santiago de los Caballeros el día 13 de junio del año 2020. Gracias. Gracias. Y felicitarlos de verdad, porque sé que es un gran esfuerzo hacer radio. Yo sé, el programa diario de noticias, las noticias muchas pasan y tengo un equipo grandísimo que trabaja, ¿verdad? Pero cuando hay que producir, hay que hablar mucho. O sea que lo felicito realmente. Gracias. Gracias por permitirme estar aquí en Santiago. Vamos a posar para la fotografía de las memorias del programa. Recibe Alicia Ortega los presentes y la distinción de parte del equipo. Muchas felicitaciones. Agradecemos el tiempo de Alicia de trasladarse de Santo Domingo, dedicar este espacio para nosotros, hacer ese cotejo obligatorio para poder dejar en buenas manos la emisión del noticiario. Y en nombre de todo el equipo, muchas gracias. También a todas las entidades patrocinadoras, a las personas que han tenido que ver con la transmisión que se ha llevado a través de Digital FM, a través de la plataforma Coco TV, la cuenta de Instagram de Al Final de la Tarde con Jordi y la cobertura especial que ha llevado Teleuniverso Canal 29. Muchas gracias a todas las personas involucradas, que son muchas, que están detrás de cámara para que esto suceda. Muchas gracias en nombre de todos los anfitriones del programa. Les invitamos a disfrutar de un agrado para ustedes al pie de la escalera, al salir de este auditorio. Le pedimos
que etiqueten, que se hagan sus fotos y etiqueten la cuenta del programa para que hagamos tendencia este momento tan especial que hemos vivido hoy, acompañando a Jordi y a todo su equipo en su primera década del programa Al Final de la Tarde con Jordi. Muchísimas gracias por su atención, gracias Alicia, y nos celebramos todos por el bien del buen periodismo y sobre todo valorar esos mensajes de calidad siempre comprobados. Feliz noche.